Muy buenos días para todos mis hermanos, mis hermanas de la Iglesia Wesleyana, la Casa de Mi Dios, Bucaramanga. Gracias, Pastor Darío, por ministrarnos esta palabra y dejarse usar por el Señor hoy. Quiero, mis hermanos, hacer una invitación a todos, a cada uno de ustedes que nos ven, que comparten con nosotros estos tiempos, a que apoyemos de una manera activa nuestra base misionera en el Amazonas. Recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, de ir por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Ese es un llamado que tenemos nosotros. Ahora, hay tres formas de nosotros poder apoyar nuestra base misionera. Uno, orando por nuestra base. Dos, yendo al área y apoyando los trabajos. Y tres, invirtiendo de lo que Dios nos da, de nuestros recursos, para que este proyecto en el Amazonas, mis hermanos, sea una realidad y a través de este proyecto cientos, miles de personas puedan llegar a los pies de Jesús. Si usted está interesado en apoyar la base misionera, por favor comuníquese con nosotros, acérquese y nosotros le indicaremos cómo podemos hacer un trabajo juntos para que esta base misionera sea una realidad. Amado, Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les siga prosperando en todo. Bendiciones. Llevas nuestras garras, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré y no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí. Nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Llevas nuestras cargas, nos libras del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo, estás aquí. Viviré y no moriré por el poder de su nombre. Él vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré y no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Señor, tu palabra dice: si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y gracias al sacrificio de Jesucristo en la cruz, hoy somos más que vencedores. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dios es por nosotros, desde las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence en las tinieblas, su reino establece, no será
establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Yo lo gritaré, gritaré. Caminaré por el fuego y por la oscuridad. Caminaré por las aguas y no me vencerán, y no me vencerán. Caminaré por las pruebas y en valle del temor. Caminaré en la tormenta y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Caminaré en tus promesas y en tu victoria andaré. Caminaré con tus fuerzas y no me vencerán, y no me vencerán. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios
te adoramos, Señor, te adoramos, Señor. Dios es fiel, Él puede, es más grande que el gigante que pueda enfrentar. Por siempre firme estaré, pues solo Dios en el trono está. Buenos días, mi amada iglesia, casa de mi Dios de Bucaramanga. Dios les bendiga en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Qué bueno es estar con ustedes. Gracias a su pastor y a su amada familia pastoral que nos han extendido esta invitación para compartir en esta mañana la palabra del Señor. Gracias damos al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Muy bien, amada familia, mi nombre es Rubén Darío Pérez, yo soy el pastor de la iglesia boleyana, Oasis de Paz a las Naciones de San Pedro, Antioquia. Junto con mi esposa y mi familia pastoreamos en este lugar y también somos los misioneros en el cual, por la misericordia de Dios, estamos trabajando para fortalecer y establecer el trabajo en la base misionera internacional Amazonas. Amada familia, en esta mañana voy a compartir la palabra de Dios. Al final voy a dar un breve anuncio referente a la base misionera. Así que vamos a disponer nuestros corazones, vamos a estudiar la palabra de Dios y traigo un hermoso tema en esta mañana. Vamos a orar y enseguida entramos en materia. Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Señor Jesús, gracias por tu fidelidad. Gracias porque eres bueno, Señor, y tu misericordia se ha extendido por generación a generación. Dios, en esta mañana nos ponemos en tus manos y decimos, Señor, gracias porque eres bueno y para siempre has estado con tu pueblo, con tus hijos, con tu iglesia, extendiendo tu palabra, el evangelio del reino. En el nombre de Jesús, amén. Así que, mis amados hermanos, traigo la palabra del Señor en esta mañana y hay un tema que me apasiona mucho, que son las misiones. Y vamos a hablar referente a este tema. El tema es Jesucristo como misionero. No sé si de pronto usted ha escuchado hablar acerca de nuestro Señor Jesucristo como el mejor misionero. Y voy a leer un pasaje en Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice la palabra del Señor. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Versículo 36 de Mateo capítulo 9. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, mis amados, hablar de Jesucristo como misionero es una bendición, porque Él nos ha dejado un legado de misionero en trabajo de campo. Todo lo que Él pudo hacer lo hizo, y toda la tarea que le fue entregada Él la ejerció aquí en la tierra.
En la niñez escuché hablar de una hermana en la cual ella se formó una idea de un misionero y ella pensaba que los misioneros solamente eran personas que venían de Estados Unidos, que eran personas blancas con ojos azules de 1,80 a 2 metros de altura, y ella tenía ese ideal, tenía esa imagen de misionero, solo es el extranjero. Para entender un poquito este tema, nos tardamos un resto de vida para entender que el misionero no es solo aquel que viene de Estados Unidos. El misionero es y siempre será el trabajo y el papel de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que, hermanos, el trabajo de la iglesia es llevar misioneros. El trabajo de la iglesia es enviar a aquellos misioneros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que cada uno de nosotros tenemos ese papel de ser misioneros. Yo te pregunto a ti, es que yo no tengo el llamado. Si tú eres iglesia, tú tienes el llamado a ser misionero. En esta ocasión, quiero hablar referente al marco histórico cuyo alcance ha trascendido por más de 2000 años, y estoy hablando del Señor Jesucristo. En Génesis capítulo 3, versículo 15 dice la palabra: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Después dada a Abraham y ratificada a los profetas, Jesucristo viene como misionero excelente y se cumple esta profecía de Génesis capítulo 3, versículo 15. La misión de Cristo, su misión incansable. En Mateo 9:35 dice: y recorría Jesús todas las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El verbo recorría, algunos lo traducen como una acción continua. El recorrer es una acción continua, no se detiene, es dinámica. El Señor Jesucristo, como misionero, ejercía esta acción dinámica para predicar el evangelio. También podemos usar las expresiones enseñando, predicando y sanando, como dice la palabra, a las multitudes. Lo que podemos deducir de esto es que Jesús hacía un recorrido sin descansar. De esto aprendemos la gran importancia que Él le dedicaba tiempo a los más necesitados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Qué bueno tener aquí un letrerito que diga amén a eso. Así que eso nos enseña que las almas es lo más importante para el Señor Jesucristo. Las almas es lo más importante para Él en esta ocasión, en este momento y en el propósito eterno para el cual Él vino a esta humanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Llegó el letrerito, Así que, hermanos, la predicación de Jesús nunca se limitó a un lugar. Escuchen bien esto. La predicación del Señor Jesucristo no se limitó a la sinagoga nomás. Así que nuestra predicación no se puede limitar a ir solo a la iglesia. Eso es religiosos. O eso es un camino de religiosos. Es bueno ir a la iglesia. Pero la predicación del evangelio no la podemos encerrar en 4 paredes. La predicación del evangelio es afuera, donde están los más necesitados. Su ministerio siempre denotó una proyección pública
porque a él le interesaba sobremanera el dar respuesta a la necesidad de aquellas personas que estaban afuera. Él buscaba e iba a aquellos que necesitaban de él. Así está en estos tiempos la humanidad. Están como ovejas que no tienen pastor. Aquí, a la iglesia, a la congregación, al lugar, al recinto, a la sinagoga, vamos a recargar nuestras baterías. El templo debe pasar a un segundo plano porque afuera es donde está la mies y, por cierto, es demasiada, es mucha mies, como dice la palabra. Versículo 35 nos está diciendo: recorría todas las aldeas y las ciudades. Eso nos indica que Jesús visitaba ciudades grandes, ciudades pequeñas, iba a los pueblos, iba a los ricos, iba a los pobres, así como aldeas, así como grandes metrópolis, porque Él no hace acepción de personas. Él no hacía acepción de personas. Recordemos lo que dice el texto de oro de la Biblia, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que, mis amados, casa de mi Dios, Jesucristo como misionero, su misión compasiva. Mateo 9:36 dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La atención de Cristo no se centraba tampoco en las multitudes o en la muchedumbre que le seguían, sino en las multitudes que estaban necesitadas. Muchos iban tras él, pero él no se preocupaba por todos ellos. Él se preocupaba e iba a aquellos que realmente le buscaban de verdad. Podríamos decir, en los mercados, todo negocio, reuniones, los caminos, las carreteras, él iba a todo lugar, a todo pueblo, a toda ciudad donde habían personas necesitadas, él estaba allí. En otras palabras, se cumplía la promesa hecha por Abraham, que su herencia sería como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Él veía la necesidad de lo más importante es el corazón. Él veía la necesidad del corazón de aquellas almas y él apuntaba a ellas. Él apuntaba directamente a la necesidad del corazón, como muchos llegamos nosotros a conocer al Señor por la necesidad de nuestro corazón. Los líderes religiosos del judaísmo de ese tiempo no llegaban a las expectativas de las personas, no cumplían con la necesidad de su pueblo. Por eso el Señor les llamaba sepulcros blanqueados. Y él iba a las ovejas perdidas de Israel, dice la palabra. Isaías dice que todos nos descarriamos como ovejas, Isaías 53:6. Para eso vino Cristo, para salvar lo que se había perdido, a las ovejas descarriadas de Israel. En el caso de los ciegos, los cojos, los mudos, los enfermos, los paralíticos, todo aquel dolido lo hacía por motivos temporales para que pudieran disfrutar o conducirse a una vida eterna. Recuerde que cuando el Señor Jesucristo sanaba a un enfermo, le decía: vete, tu fe te ha salvado. Lo importante no era la sanidad, sino la salvación de estas personas. Fue por amor a las almas, una compasión por ellas desde lo más interno de su propio corazón. Ahora vemos su misión y la necesidad de obreros. Versículos 37 y 38. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha,
mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien. Su misión y la necesidad de obreros. Lo que decimos en el verso anterior, de sentir compasión por las multitudes, como dice el Señor Jesucristo, ahora le vemos con esos mismos ojos compasivos, viéndolas a las almas como un campo listo para la cosecha. Y dice la palabra, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Ahora el mismo Señor Jesucristo está viendo la cosecha en el campo que es demasiado. Está viendo la cosecha que se está levantando y que hay que recoger la cosecha, pero Él hace una petición, no por la cosecha. Él hace la petición por los obreros. La mies es mucha, los obreros son pocos. Yo te pregunto a ti, ¿eres un obrero del Señor Jesucristo? ¿Tienes el llamado de la salvación y de la vida eterna? Ese llamado Él lo ha puesto en nuestro corazón para que compartamos la palabra del Evangelio a todo aquel que necesita escuchar de Jesucristo de Nazaret. También vemos la desproporción de obreros en relación con la demanda de la cosecha. La cosecha es demasiado. Solo déjeme decirte lo siguiente. En la ventana 1040 hay unos 50 a 55 países que alrededor de ellos suman más o menos 2.500 a 3.000 millones de personas que no conocen o nunca han escuchado solo el nombre de Jesús. Más de 2.500 a 3.000 millones de personas no conocen del Evangelio. Solo en esa franja del mundo son más o menos 3.000 millones de personas. Entre ellos están los musulmanes, están los budistas, están hindúes también, en los cuales necesitan escuchar de salvación, la salvación que viene de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Queridos hermanos y amigos, queridos obreros de Jesucristo, dice la palabra, y le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los que conocemos el campo sabemos la preocupación del campesino, del finquero, granjero, terrateniente, etc. Podemos decir que los que dependen del trabajo del campo, cuando se acerca el tiempo de las cosechas, es difícil, es complicado cuando no encuentran personas para recoger la cosecha. Hay comunidades cuando esto empieza a suceder, hay una gran demanda de obreros para que la cosecha no se pierda. Ante la necesidad de obreros, el Señor les insta a orar y a rogar al dueño de la mies que envíe obreros a recoger la cosecha. ¿Cuál debe ser nuestra oración? No ore por los perdidos. No. El Señor dice, oremos por los obreros que van a ir a recoger esa cosecha. Ruegue al Señor de la mies que envíe esos obreros a recoger la cosecha. Porque la cosecha es demasiada. Tengo una estadística misionera que alrededor de 30 a 35,000 personas al día mueren sin conocer a Jesucristo. De 30 a 35,000 personas mueren todos los días sin conocer al Señor Jesucristo. Quiere decir que serán condenadas porque no les hemos enseñado y predicado el Evangelio del Señor Jesucristo.
Recuerden que estamos hablando de Jesucristo como misionero. Así que, mis amados, Pablo dice que hay una diversidad de dones y también dice que a uno los constituyó profetas, evangelistas, pastores, maestros. El mundo es muy diverso. El compromiso de la tarea de la iglesia, de los dones que Él ha establecido en la iglesia, no es para engrandecer al hombre. Los profetas no es para que ellos se enaltezcan, es con un propósito, es para servir a la iglesia de Jesucristo. El propósito de Dios levantar todos los ministerios es para el servicio de la propia iglesia y para que la iglesia se fortalezca en el nombre del Señor Jesucristo. Así que, hermanos, René Padilla dice lo siguiente: los misioneros que envió Jesús a extender su obra son las mismas personas del pueblo que Él había llamado para que lo acompañaran y para enviarlas de regreso con un mensaje para continuar evangelizando a ese mismo pueblo. Escuche este testimonio. Esto fue real. Un miembro de una iglesia dijo a su pastor: pastor, doy gracias a Dios porque Dios me ha bendecido y me ha prosperado económicamente. ¿Qué debo de hacer, pastor? El pastor le contesta lo siguiente y le dice: debes de sostener económicamente a un misionero en Corea. El hermano aceptó la sugerencia, puso la fotografía del misionero junto a su cama y de acuerdo a la diferencia de horarios de un país al otro, él decía: cada noche él trabaja y yo duermo. A la mañana siguiente, él decía: y ahora el Señor bendice a mi misionero y que mientras él duerme, yo trabajo. Este hombre bendecía a su misionero las 24 horas del día. Resumiendo, en Jesús vemos al misionero incansable, compasivo, supliendo la necesidad del obrero. Yo le hago un llamado a la iglesia en esta mañana, a la iglesia Casa de mi Dios. Tú eres un misionero como el Señor Jesucristo lo fue. No digas que no, porque un misionero no solo es el que se va para el campo. Un misionero puede ser en la casa. Un misionero puede ser misionero en casa, en el barrio, en el lugar donde Dios te ha puesto, en la universidad, en el colegio, qué sé yo. Un misionero es aquel que pregona la palabra de Dios y trae almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que cada uno de nosotros somos llamados a ser misioneros porque somos parte de la iglesia y la iglesia tiene una tarea. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Así que somos un misionero. Y Jesucristo como misionero, Él vio la necesidad. Jesucristo como misionero, Él compartió con el que necesitaba. Jesucristo como misionero tuvo una misión incansable. Jesucristo como misionero tuvo una misión de compasión. Jesucristo como misionero, su misión y la necesidad de orar por los obreros. Así que podemos ver por los ojos de nuestro Maestro y que la necesidad está afuera, porque el Señor dijo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Cuántos dicen amén a eso? Diga amén o escriba un amén a eso. Así que, mis amados, en esta mañana les hago un llamado. Tú eres llamado a ser un misionero en casa. Puedes sostener a un misionero. Aquí tienen a un misionero frente a ustedes en esta mañana. Podemos hacer la obra juntos. Las misiones se hacen con los pies de los que van. Yo voy a ir. Con las rodillas de los que oran. Usted puede orar.
Con las manos de los que dan, tú puedes dar y bendecir y sostener a un misionero. Querida iglesia, les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo como familia misionera. Casa de mi Dios ha sido y es llamada a ser una iglesia misionera. Vamos a orar en esta mañana y en el momento voy a dar un breve recuento de lo que es la base Amazonas y el trabajo que comienza el próximo año. Oremos, cierre sus ojos y compartamos unas palabras en esta mañana con el Señor Jesucristo. Padre, en esta mañana te doy gracias. Gracias por cada hermano, hermana. Los bendecimos en esta mañana, oramos por ellos en el nombre del Señor Jesucristo. Cada niño, cada joven, cada líder, cada anciano, todos los que están conectados en esta hora. Señor, somos llamados a ser misioneros. En el nombre de Jesús, se rompe y se cae, Señor, todo muro. Se rompe y se cae, Señor, todo impedimento y toda palabra contraria a hacer la obra del Señor Jesucristo. Podemos ser y podemos sostener y podemos enviar los misioneros. Oro en el nombre de Jesús por esta amada iglesia, por sus pastores, les bendecimos en esta mañana. Señor, gracias por estos siervos que has puesto en casa de mi Dios. Gracias porque tú eres fiel y porque para siempre es tu misericordia en el nombre de Jesús. Te damos gracias y pon una compasión y una pasión por la obra misionera en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, amada familia, Dios les bendiga grandemente. Sin antes, les voy a contar una breve historia referente a la base Amazonas. De pronto algunos ya han escuchado, otros no lo han hecho, así que es el momento adecuado. Déjeme decirle que la base Amazonas es un lugar que el Señor nos ha entregado hace unos 5, ya vamos para 6 años, en el cual hay un centro de 3 países. Allí está Perú, está Brasil y Colombia. Esto está en el Amazonas, en el departamento de Amazonas, Colombia. La base misionera se va a construir, vamos a tener una sede de capacitación en un lugar que se llama Puerto Nariño, Amazonas. Los que ya han ido de su iglesia ya saben de qué estoy hablando. Es un lugar turístico en el cual se va a establecer la base misionera internacional Amazonas. Esto tiene varios propósitos. El primero es capacitar a través de una sede del Instituto Bíblico en la base Amazonas. Vamos a capacitar a todos los pastores indígenas, a todos los líderes cristianos indígenas. Van a ir a estudiar a la base Amazonas en la sede del instituto. Allí se van a capacitar teológicamente y ellos van a ir a formar, a fundar y a trabajar en sus iglesias indígenas ya con su capacitación teológica. Así que, mis amados, ese es el primer propósito. El segundo propósito de la base Amazonas es capacitar, escuche esto, misioneros que tengan el llamado hacia el sur de Asia. Escuche esto. Todo Iberoamérica, estoy hablando de todos los países de habla español, tanto Centroamérica como todo Suramérica. Estamos hablando de España, Guinea Ecuatorial y parte del África también. Son países que van a estar involucrados. Si hay un misionero, identificamos un misionero que tiene el llamado para el sur de Asia, para la India, entonces se va a ir para la base un tiempo y se va a capacitar allí en ese lugar. Y la iglesia después le va a hacer el envío. Ese es otro de los propósitos, capacitar misioneros a nivel mundial. Así que la base tiene una proyección futura excelente. Y a ti también te esperamos. Entonces tú preguntas, bueno, eso está muy bueno, pastor, pero entonces ¿yo qué hago? ¿Yo cómo puedo participar? Yo no me voy para el Asia, yo no soy pastor de allá de la base, no soy indígena. Pero usted dice, pastor, yo puedo aportar para la base Amazonas, me voy a comprometer mensualmente a dar un aporte
no sé, de 20, 30, 40, 50, no sé, lo que Dios ponga en su corazón, por un año. Usted puede dar ese aporte. Cuando termine ese año usted lo puede renovar y seguir haciéndolo. ¿Sabe por qué? Porque con mi esposa y nuestros hijos nos vamos a ir como misioneros a ese campo misionero. Vamos a hacer el trabajo nosotros. A nosotros nos toca entregar todo aquí en casa. Vamos a dejar todo aquí en casa. No sé dónde lo vamos a dejar porque nos toca desocupar el lugar, así que lo dejamos y nos fuimos. Usted dice, pastor, yo eso no soy capaz de hacerlo. Bueno, nosotros lo vamos a hacer. Y nos vamos a esforzar, vamos a ir, vamos a obedecer. Pero esperamos que ustedes como iglesia nos apoyen tanto en oración como en el sostenimiento financiero mes a mes. Y eso va a ser una bendición porque unos van, otros oran y otros están dando para sostener el trabajo misionero. Así funciona el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, para terminar, si usted se quiere afiliar para ser un aportante en las dos áreas, en oración y en finanzas, yo le pido el favor que se comunique con su pastor, con su pastora o con la líder de misiones de su iglesia local. Y así entonces todo vamos a empezar a trabajar. Ese dinero no llega a una cuenta mía, ese dinero llega a una cuenta del Distrito de Occidente en la cual mes a mes se hace una contabilidad, como estableciendo una contabilidad legal delante de nuestras autoridades. Así que tenga paz que las finanzas y la economía estarán bien dirigidas para lo que se está destinando. Mis amados, les agradecemos. Pastor, gracias. Familia, Casa de mi Dios, gracias por este tiempo, por esta invitación. Bendiciones en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Gracias por esta hermosa invitación. Queremos ir el próximo año, si Dios lo permite, a estar con ustedes allá, que nos vean, compartir, tomarnos fotos, llevar la visión y que la iglesia se empodere de esto. Les bendecimos, les amamos poderosamente en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde que estamos siguiendo los pasos de Jesús porque Él fue misionero. Tú y yo podemos ser misioneros de una o de otra manera. Y termino con esta palabra. No sé si a usted le gusta meterse al pozo para sacar algo que se cayó al pozo. Pero si a usted no le gusta meterse al pozo, usted tiene que sostener la cuerda de aquel que se va a meter para hacer el trabajo. De una manera te metes al pozo o sostienes el lazo de aquel que va a ir a meterse al pozo. Dios les bendiga grandemente. Gracias por su tiempo. Les amamos y les bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces quedamos con nuestro pastor Emelio, Pastor Emelio. Dios le bendiga grandemente. Gracias por este tiempo. Y amada iglesia y familia, en el nombre del Señor Jesucristo, que la bendición de Dios Todopoderoso esté con ustedes desde ahora y para siempre en Cristo Jesús. Amén. Pastor Emelio, Dios lo bendiga. Hola amiguitos, ¿cómo están? Familia Hueleyana, en el día de hoy les voy a compartir para que se conecten a las 10:30 de la mañana para que vean Huele Kids. ¡Chao!